Segunda parte. Disquisiciones de un genio. En 1805, Karl contrajo matrimonio con Johanna Joseph, 3 años menor que él, hija de un curtidor. Las familias se conocían desde que ellos eran pequeños. Poco se sabe de Johanna. En una carta de su amigo Bolyai, su esposo la describe como dulce e inteligente, pero también inexperta y con escasa formación cultural. Sin embargo, vivió una vida doméstica feliz, siguiendo el crecimiento de sus 2 hijos, llamados Joseph y Mina. 2 años después de su matrimonio, en 1807, Gauss aceptó el puesto de profesor de astronomía en el Observatorio de Göttingen, cargo en el que permaneció durante el resto de su vida. Pero la fatalidad llegaría pronto. A finales de 1809, su mujer falleció luego de dar a luz a su 3er hijo. Penosamente, el niño murió también a los pocos meses, lo que provocó el desconsuelo y depresión del científico. Gauss era un hombre que no tenía habilidades para la atención de los hijos, por lo que su estado de viudez le trajo grandes problemas. Así, pocos meses después de la muerte del pequeño, anunció el compromiso con Mina Waldeck, hija de un prestigioso profesor de Derecho de la facultad, compañero suyo. La relación causó suspicacias debido a que la señorita Waldeck era amiga de la difunta Johanna. En agosto de 1816, el científico se casó nuevamente, convirtiéndose en yerno del honorable profesor y miembro del Consejo Privado del Estado, Johann Peter Waldeck. Tuvo 3 hijos más que con su nueva esposa. 1811, Wilhelm en 1813 y el tercero en 1816. Esta última sería quien lo acompañaría hasta sus últimos días. Como era de esperar, Gauss recibió invitaciones para trabajar en distintas universidades. Debido a su fama creciente, le requirieron de Rusia, lugar que rechazó porque no le agradaba el clima del país, y de otros lugares de Alemania. En un momento se vio tentado de asentarse en Berlín, lugar donde viajaba periódicamente y se codió con Alexander von Humboldt, polímata líder del Renacimiento de Prusia, después de la caída de Napoleón en la batalla de Waterloo. Efectivamente, el matemático vivió un periodo agitado por las guerras napoleónicas que duraron 12 largos años. Como era habitual durante esas contiendas, cada vez que había una capitulación, el bando de los vencidos debía pagar indemnizaciones por gastos de guerra. En este contexto, los miembros de las universidades debían aportar a sus estados la suma de 2.000 francos, monto considerable para un profesor como Gauss. Para ayudarlos, sus amigos desde París y desde Bremen ofrecieron pagar por él. Sin embargo, Gauss no aceptó. Al final, la contribución fue pagada anónimamente, aunque años después se supo que quien asumió la deuda fue el obispo de Frankfurt, a fin de proteger la fama del matemático y evitarle problemas con el Estado. Gauss, ya anciano, solía alardear que Napoleón se abstuvo de bombardear la universidad para no poner en riesgo su vida. Su antipatía hacia los franceses, como consecuencia de las rispideces políticas de ese momento, era tal que en 1810 Gauss ganó una medalla del Instituto de Matemáticas de Francia, pero rechazó el premio en efectivo que lo acompañaba, aduciendo que no le agradaban los franceses, pues en ese momento tenían sometida su tierra. Sin embargo, aceptó un reloj astronómico que había elegido para él una colega matemática con la que mantenía una relación epistolar. La chica en cuestión se llamaba Sophie Germain, pero para que sus teorías fueran consideradas en las primeras cartas con el alemán, se hacía pasar por hombre, tomando la identidad de un tal Monsieur Leblanc. Con el correr de la correspondencia, la mujer reveló su verdadera identidad, y Gauss quedó maravillado de hablar con una mademoiselle, manifestando que no tenía ningún tipo de prejuicio por su género, al contrario de lo habitual en esa época. La matemática descubrió un tipo particular de números primos que hoy reciben el nombre de sus números primos de Germain. Fue tanto el aprecio que se profesaba que Gauss hizo las gestiones para que la Universidad de Göttingen le concediera un doctorado honoris causa a la señorita Germain, algo que finalmente no ocurrió debido a la muerte de la mujer en el año 1831. Se ha apuntado injustamente que Gauss estaba más interesado por la investigación que por la enseñanza. Hay que recordar que en la universidad donde trabajaba Gauss, muchos de los estudiantes accedían más por sus relaciones sociales que por su valía intelectual. Por lo tanto, tenían poca motivación y les faltaban conocimientos elementales que los profesores debían recuperar para poder impartir sus enseñanzas. Gauss esperaba que sus alumnos pudieran pensar y trabajar de manera autónoma y los motivaba para que se esforzaran y fueran, junto con los grandes profesores, el centro de su método de estudio.
aunque sí es válido aclarar que demostraba poca paciencia con los incapaces y los desmotivados. Quizás lo que generó su fama de científico más preocupados por sus investigaciones que como profesor abnegado. Sin embargo, el solo hecho de haber sido maestro y mentor de Bernhard Riemann, el matemático más notable durante la segunda mitad del siglo XIX, ya debería redimirlo de cualquier acusación de no haber transmitido sus saberes a las nuevas generaciones. Aunque con apenas 25 años, Gauss había hecho notables aportes a la matemática, el resultado que le otorgó la fama fue de naturaleza astronómica: el cálculo de la órbita de Ceres. Se sirvió para ello del método de los mínimos cuadrados, uno de los descubrimientos más relevantes de su carrera. En ese momento se pensaba que Ceres era un planeta, aunque en la actualidad está catalogado como un planeta enano. Durante milenios, la humanidad se había creído gobernada por reglas caprichosas e inescrutables. Los avances científicos del siglo XVIII situaron al hombre de nuevo en el centro del universo y dueño de su destino. Los efectos de la naturaleza que observaban sus sentidos tenían una causa que se podía estudiar y además podría predecir el futuro y controlarlo. La idea que recorría Europa a principios del siglo XIX era que cada vez que se verificaba un avance científico, la humanidad se acercaba a poder comprender, controlar y predecir la naturaleza en su totalidad. En la actualidad, sabemos que si bien los avances científicos nos permiten entender mejor el mundo que nos rodea, existe un componente aleatorio e impredecible que siempre nos impedirá poder comprender la totalidad de los fenómenos. A esta predicción asombrosa, sin precedentes en la astronomía, Gauss pudo realizarla usando una herramienta matemática que se demostraría con los años como una de las más fructíferas a la hora de calcular órbitas planetarias: la ley de los mínimos cuadrados, que mantuvo sin publicar hasta 1809, aunque la había propuesto muchos años antes. Además de usarse en el cálculo de órbitas espaciales, este método tiene una gran potencialidad en otros campos de la matemática, fundamentalmente en las estadísticas. Se puede afirmar que el método de mínimos cuadrados marcó el inicio de la astronomía moderna. Podemos ver con todo lo relatado que Gauss dedicó su interés a áreas matemáticas muy diversas: álgebra, aritmética, astronomía, construcciones con regla y compás, entre otras. Pero un tema que fue un constante en su vida científica fue el estudio de los números primos y de sus prioridades. Estos números habían fascinado y atormentado en igual medida a otras generaciones enteras de matemáticos. Cuando Gauss era joven, recibió como regalo un libro que contenía una lista de varios millares de números primos. Él observó que los números aparecían de forma desordenada, lo que hacía casi imposible determinar cuál era el patrón de comportamiento o qué fórmula podría permitir encontrarlos en conjunto. La idea de que los matemáticos no podían encontrar reglas en la distribución de los números primos aguijoneaba la mente de Gauss. Su reto era encontrar orden y regularidad donde solo parecía haber caos. La idea de Gauss era relacionar la distribución de los números primos con los logaritmos naturales, es decir, algunos cuya base es la constante matemática e, uno de los números irracionales más importantes. Esta teoría surgió muy pronto en su despierta mente matemática, aunque tardaría años en madurar. Algunos de sus antecesores habían estudiado y realizado conjeturas sobre estos números. Sin embargo, no consiguieron el éxito de una fórmula que proporcionara números primos de forma ilimitada. Gauss aportó al problema un nuevo enfoque y una nueva estrategia distinta. Desde muy joven había demostrado su genialidad para encontrar caminos nuevos con los que abordar problemas huyendo de lo invidente y lo demasiado trillado. Eventualmente, abandonó la búsqueda de fórmulas que proporcionaron números primos, un camino que había acabado siempre en callejones sin salida, y trató de encontrar un orden en la distribución de números primos y, si era posible, las expresiones matemáticas que definieran ese orden.